Hola a todos. Bueno, nos encontramos en otra clase de análisis 1. Vamos a continuar con más aplicaciones de las derivadas. En particular, hoy veremos un criterio alternativo para calcular o ubicar extremos relativos de una función, que se conoce como el criterio de la derivada segunda, y problemas de optimización, que es una de las aplicaciones del estudio de las funciones. Criterio de la derivada segunda. Es un camino alternativo para la identificación de extremos relativos de una función derivable, sin necesidad de estudiar el crecimiento y el decrecimiento. O sea, como saben por los encuentros anteriores, para encontrar los máximos o mínimos de una función, teníamos que hacer el estudio de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, bueno, si veíamos que la función cambiaba de creciente a decreciente o al revés, ahí se producía un máximo o un mínimo. La idea de este criterio es poder evitar necesitar conocer el crecimiento de la función, que a veces puede ser un proceso un poco largo. Como contra de este criterio, no identifica extremos sobre puntos angulosos. Por eso se recomienda aplicar en funciones derivables en su dominio, como las polinómicas, las racionales, ¿sí? Funciones por tramos, por ejemplo, no es un criterio que sea muy cómodo, porque se pueden escapar algunos extremos que se estén dando sobre puntos angulosos justamente. Enunciados del criterio, entonces. Sea x igual c un punto crítico de f de x para el cual la derivada en c es igual a 0. O sea, un punto crítico de la función f, pero no de cualquier tipo, sino de esos puntos críticos donde la derivada primera vale 0. Entonces, si la segunda derivada especializada en c es positiva, la función f presenta un mínimo relativo en x igual c. Y si la segunda derivada de f es negativa, entonces la función presenta un máximo relativo en x igual c. Una interpretación geométrica del criterio para que entiendan el porqué y no quede como algo mecánico. Por lo menos de una de las conclusiones, la otra es muy similar. Una de las conclusiones dice, en resumen, ¿no?, que si la primera derivada de f en c es 0 y la segunda derivada de f en c es negativa, entonces tenemos un máximo relativo en x igual c. ¿Por qué? ¿Por qué a partir de estas dos condiciones extraemos esta conclusión, que hay un máximo relativo en ese valor? Bueno, es fácil de ver el por qué. Interpretemos qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Que la primera derivada en C sea 0 significa que la recta tangente en ese punto es horizontal, ¿no? Que la segunda derivada en C sea negativa significa que la función tiene que ser en un entorno de ese punto cóncava hacia abajo. Y si ustedes combinan estas dos situaciones, porque estamos pidiendo que se cumplan las dos cosas, recta tangente horizontal más una curva que es cóncava hacia abajo, alrededor de ese punto, fíjense lo que pasa. Esta sería la recta tangente y ese marcadito el punto de tangencia. Y la curva, tangente a la recta, digamos, en ese punto marcado, tiene que ser cóncava hacia abajo. Y bueno, ¿qué se formó ahí? Un máximo. ¿Sí? No queda otra. ¿Está bien? O sea, la interpretación geométrica de esta conclusión es fácil de entender y es exactamente análoga a la otra posibilidad. Bueno, ejemplo, vamos a calcular extremos relativos de esta función polinómica y como no me pide crecimiento y decrecimiento, vamos a utilizar este criterio. O sea, observamos que no se nos pide crecimiento de la función, además f es derivable en todos los reales, por lo tanto las condiciones están dadas para aprovechar el criterio de la derivada segunda. Empezamos calculando los puntos críticos de f, ¿no? Esos valores donde la primera derivada se hace 0. Bueno, acá está la función original, acá está su primera derivada, igual a 0 la primera derivada, factor común 2x, y bueno, o 2x vale 0, o el paréntesis vale 0, porque es un producto que está igualado a 0, de donde se desprende x igual 0 como un punto crítico, x igual 1 como otro, y x igual menos 7 cuartos como otro. Estos dos últimos valores son los que salieron de aplicar la fórmula resolvente, ¿no?, sobre esa ecuación cuadrática que nos quedó ahí.
Para aplicar el criterio necesitamos, por supuesto, la derivada segunda, ¿no? Criterio de la derivada segunda. Entonces, si acá tenemos la derivada primera que ya habíamos calculado, derivo una vez más y obtengo así la derivada segunda de esta función. Y ahora analizamos cómo es el signo de la derivada segunda en cada uno de estos puntos críticos. En x igual 0, especializo la derivada segunda en 0, eso me da menos 14, que es negativo. Luego, la función f presenta un máximo relativo en x igual 0. En x igual 1, la derivada segunda especializada en 1 da 22, que es positivo. Luego, la función presenta un mínimo relativo en x igual 1. Y en el otro, que es menos 7 cuartos, perdón, no es 0, hay un errorcito que ya voy a enmendar. Esto no es 0, es menos 7 cuartos lo que va ahí. Es igual, esto es por copiar y pegar. Menos 7 cuartos. Especializando la derivada segunda en menos 7 cuartos, nos da 38.5, es cuestión de tomar la calculadora, que es un número positivo, y luego, como conclusión, la función va a presentar un mínimo relativo en x igual menos 7 cuartos. De esa manera, entonces, determinamos los tres extremos relativos de esta función polinómica sin haber analizado dónde la función es creciente o es decreciente, porque no era necesario. ¿Bien? Bueno, problemas de optimización. Tema que nos ocupa ahora. ¿Qué es optimizar? Primera pregunta. Bueno, en palabras sencillas lo podemos entender como un proceso en el que se intenta maximizar lo bueno o bien minimizar lo malo, digamos, ¿no? Si una empresa analiza o quiere optimizar, digamos, sus utilidades, que son las ganancias, bueno, las va a querer maximizar, ¿no? Va a querer que las ganancias sean lo más altas posibles. Pero si esa misma empresa quiere optimizar los costos, bueno, lo que va a querer es minimizarlos, ¿no? O sea que optimizar puede significar distintas cosas según el contexto en el que se estudia la palabra. En un problema de optimización se presenta un problema, justamente, de cualquier índole, en el cual intervienen dos variables que, a su vez, están relacionadas a través de una condición. Y se piden los valores de estas variables que optimicen el valor de una determinada función que depende de ellas. Y resalté acá tres palabras que son las que dan la estructura, el esqueleto de cualquier problema de optimización. Siempre vamos a tener un problema, por supuesto, una situación. Vamos a tener una situación que, aclaro, va a presentar dos incógnitas en forma inicial. Va a haber una condición que relaciona esas dos incógnitas, una ecuación que las vincula. Y va a haber una función que depende de esas dos incógnitas que vamos a querer optimizar, es decir, maximizar o minimizar. Vamos a un ejemplo. En una hoja de papel debe mostrarse, una hoja de papel debe mostrar 128 centímetros cuadrados de texto. ¿Sí? Si debe tener márgenes de 1 centímetro de ambos lados, los laterales, y márgenes de 2 centímetros en la parte superior e inferior, ¿cuáles son las dimensiones de la hoja de papel más pequeña que podemos usar? O sea, acá la situación, digamos, para tratar de representarla con un dibujito, es la siguiente. Tenemos una hoja de papel de dimensiones desconocidas, justamente lo que nos están preguntando es eso, cuáles son las dimensiones, que tiene ciertos márgenes laterales superior e inferior, de modo que el texto va a ocupar una parte de la hoja, que es esta, y esta parte ocupada por el texto tiene que ser sí o sí de 128 centímetros cuadrados. Con los datos acerca de los márgenes, donde esto es 2 centímetros, esto es 2 centímetros, esto es 1 centímetro y esto es 1 centímetro. Las preguntas es cuáles son las dimensiones de la hoja de papel más pequeña que podemos usar, es decir, qué tamaño, qué ancho y alto debe tener la hoja de papel para que su superficie, cuando hablamos de pequeña o grande se refiere a la superficie, sea lo más chica posible. Y acá tenemos entonces las dos incógnitas que están dando vueltas. El ancho de la hoja, que sería lo que podemos llamar X, y el alto de la hoja, que sería lo que podemos llamar Y.
Entonces, problema, hallar dimensiones X, ancho, e Y, alto, de una hoja de papel. Condición, que el área que ocupe el texto debe ser 128 centímetros cuadrados. Entonces, considerando los márgenes, la superficie del rectángulo que está sombreado, digamos, adentro, que es lo que ocupa el texto, tiene que ser 128. Bueno, considerando los márgenes, el ancho de ese rectángulo es x menos 2 y el alto es y menos 4, ¿no? Base por altura, entonces, tiene que ser 128. Y la función a optimizar, queremos minimizar la superficie total de la hoja, ¿sí? Entonces vamos a buscar el mínimo de la función f de x, y, porque depende del ancho y del alto, igual a x por y. La superficie de una hoja, de un rectángulo, digamos, es ancho por alto, por eso x por y. Ahí tenemos un resumen, digamos, de este problema, con las tres etapas identificadas. Las pasamos ahora en limpio y en forma resumida. Problema, hallar x e y. Condición, ahí está la ecuación. Función a optimizar, ahí la tenemos. Una vez identificadas estas tres etapas, o estas tres partes, digamos, el procedimiento es el siguiente. De la condición, vamos a despejar una variable en función de la otra. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo no puedo directamente buscar el mínimo de esta función, porque esa función tiene dos variables. Ustedes no saben trabajar con funciones en dos variables. Todavía no, eso les va a tocar para análisis 2. Entonces, de alguna manera tengo que buscar la forma de bajar esta función a una única variable x. Y eso es lo que estoy intentando hacer ahora. Voy a, como indica este paso, de la condición, despejar alguna de las variables. O sea, de esta condición voy a despejar x o y. Bueno, por una cuestión arbitraria, decido despejar y. Bueno, hago los pasajes necesarios y llego a ese despeje que está señalado en rojo, que entonces ahora voy a poder esta versión de y que depende de x, insertarla acá, donde dice y. Una especie de sustitución vamos a realizar. De esa manera la función esta no va a depender más de dos variables, sino que va a depender de una sola, que es x. Bien. Y entonces voy a poder empezar a trabajar con todo lo que ya sabemos hacer para encontrar los mínimos o máximos de una función. Bueno, de esta forma reducimos la función f de x, y en dos variables, no sabemos trabajarlas aún, a una función f de x en una única variable. Entonces ahí está efectuada la sustitución de la cual les acabo de hablar. Y ahora el asunto entonces consiste en el siguiente. Como esta función representa el área total de la hoja para cada posible ancho x, considerando que el texto siempre ocupa 128 centímetros cuadrados, porque la condición la inserté acá adentro, lo que debemos hacer ahora es encontrar el mínimo de esta función. ¿Sí? A ver, hay infinitas hojas de distintos tamaños y dimensiones que van a cumplir que el área, que los márgenes son los indicados y que el texto va a ocupar 128 centímetros cuadrados. Podría ser una hoja, no sé, por ejemplo, una hoja muy larga, ¿sí? Con una parte de texto así muy larga. Entonces, esto que estoy sombreando serían los 128 centímetros cuadrados. O podría ser una hoja más cuadrada, ¿sí? Con un área para el texto adentro también de 128 centímetros cuadrados. Hay infinitas formas diferentes. Lo que estoy buscando es cuál de todas esas infinitas opciones es la que presenta un área total para la hoja lo más chica posible. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Que el área total de la hoja sea el mínimo posible. Y traslado esto a una situación real. Imagínense que esta fuera la hoja de un libro que se va a imprimir en una editorial, ¿sí? Y bueno, la editorial lo que va a querer es minimizar los costos de impresión, para maximizar así la ganancia. Entonces, a través de este estudio podría plantear la editorial cuáles serían las dimensiones ideales de las hojas de ese libro para que se requiera la menor cantidad de papel. Bueno, entonces lo que debemos hacer ahora es encontrar el mínimo de esta función. Al ser una función derivable en todo su dominio, porque lo es, porque es una función racional, usamos el criterio de la derivada segunda.
Ahí tenemos la función original. Vamos a acomodarla un poquitito acá. Fíjense que no es la derivada, sigue siendo una función original. Simplemente hice distributiva por una cuestión de mejorar la escritura para que la derivada sea más accesible. Derivo ahora, no me detengo mucho acá. Cualquier cosa pausan y lo hacen ustedes a mano. Apliqué regla del cociente en el primer término, digamos. Acá acomodé un poquito la derivada, haciendo una distributiva ahí en el numerador, y llegué a esta versión. Como estamos buscando los puntos críticos, igual a 0, esta derivada, y me ocupo entonces de despejar x. Bueno, hago los pasajes necesarios, paso la fracción sumando para la izquierda, paso este denominador multiplicando y lo cruzo con el 4, y ahí sale el 64, que es 256 dividido 4. Paso el cuadrado como raíz, aplico valor absoluto y resuelvo la ecuación que me presenta dos opciones, que son 10 o menos 6, dos soluciones. Claramente el menos 6 lo descarto porque x representa el ancho de una hoja, no puede ser menos 6. Me quedo con la única opción que tiene sentido en el contexto del problema, que es x igual 10. ¿Bien? O sea, en el contexto de este problema tenemos un solo punto crítico. Hasta ahora sabemos que esta función f presenta un único punto crítico de interés en x igual 10. Usamos el criterio de la derivada segunda para comprobar que f presenta un mínimo relativo en x igual 10. Entonces acá tengo la derivada primera. Perdón. Y a la derecha, fíjense que la escribí de otra forma, otra vez para facilitar la derivada segunda. Escribí la potencia, el denominador, mejor dicho, como exponente negativo, para que sea más fácil derivar luego. Segunda derivada, entonces, es bastante inmediata. Y cuando esta segunda derivada la especializo en el punto crítico, que es 10, el resultado de eso es 1, que es un número positivo, con lo cual concluyo efectivamente que la función presenta un mínimo relativo en x igual 10. O sea, confirmo lo que yo esperaba, ¿no? Que sea un valor mínimo, porque si no el problema no tendría mucho sentido. De esta manera confirmamos que el ancho x de la hoja que minimiza su área total es 10 centímetros. Y el alto i lo calculamos mediante la condición que relaciona x e y, la que estaba al principio, que nos garantiza que el texto ocupe 128 centímetros cuadrados. O sea, esta es la condición que estaba dada por el enunciado. Como sabemos que x es 10, reemplazamos a la x por 10 y despejamos y. Y nos da que y es 20. Conclusión, las dimensiones que minimizan el área total de la hoja, manteniendo un texto con 128 centímetros cuadrados de superficie y los márgenes laterales superior e inferior indicados, son 10 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Esas son las dimensiones óptimas bajo estas condiciones. ¿Bien? Hay muchos problemas en la guía de este tipo, no son a veces sencillos de plantear. Bueno, usen los foros y los espacios de consulta asignados para poder avanzar sin inconvenientes. Muy bien, los saludo.